que usted y yo podamos adorar y exaltar al Creador del universo, gozarnos en medio de la alabanza, es una bendición. Y de hecho, el Señor se goza cuando la iglesia le alaba, y ese gozo es nuestra fortaleza, dice la Escritura. Así que no podemos dejar, escuchen, no podemos dejar nunca de ser adoradores, porque de hecho el propósito por el cual usted y yo hemos sido creados es ese. Nosotros no hemos sido creados para ser felices como muchos piensan. Hay gente que dice, ¿para qué Dios creó el hombre? Para ser feliz. Otros dicen, Dios creó el hombre para disfrutar la creación. Bueno, la verdad, eso es parte del propósito, pero el propósito principal es que hemos sido creados para alabanza y gloria de su nombre. Eso es lo que enseña la Escritura. Y obviamente cuando nosotros adoramos, exaltamos a Dios, cuando hay una alabanza y un cántico nuevo en nosotros, entonces podemos disfrutar todas las bendiciones disfrutables que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Sigamos orando los unos por los otros, por las diferentes necesidades, y sigamos orando por esta obra para que el Señor siga levantando hombres y mujeres para la gloria y la alabanza de su santo nombre. Amén. Yo le invito para que en esta mañana, mi hermano, usted se ponga sobre sus pies y abra la Biblia allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14. ¿Quiénes recuerdan el versículo en el cual el pastor de la iglesia predicó esta semana? Ajá, hoy nos vamos a adelantar un versículo más, versículo 27. Gloria al Señor. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. En esta mañana vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección de su santo y glorioso y maravilloso Espíritu que está dentro de la iglesia. Aquellos que somos iglesia decimos amén. Gloria al Señor. Este solo versículo que vamos a leer dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Padre, una vez más te damos gracias. Una vez más adoramos, exaltamos y glorificamos tu santo nombre. Señor, reconocemos tu grandeza. Reconocemos tu señorío sobre nosotros. Reconocemos que por tu gracia y misericordia no hemos sido consumidos. Reconocemos que tu grande y maravillosa prueba de amor es que el Padre determinó enviar a Cristo en nuestro lugar, a morir por nuestros pecados. Pero también tu amor se manifiesta, Señor, por medio de tu palabra predicada, por medio de tu palabra expuesta desde un púlpito como estos. Hoy agradecemos, Señor, que en medio de un mundo que no quiere escuchar tus palabras, nosotros tenemos hambre y sed de ellas mismas. Anhelamos que tú nos hables a través de tu palabra, que en esta mañana, Señor, nos instruyas, nos corrijas, nos reprendas, nos exhortes, pero que a través de tu palabra tú traigas crecimiento a nuestro corazón, a nuestra alma. Que por medio de tu palabra, Señor, nuestro carácter siga siendo formado a la persona y a la estatura del Señor Jesucristo, que podamos imitarle a Él, que podamos ser como Él, que podamos vivir una vida de obediencia para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Es lo que te pedimos en esta mañana. Por lo tanto, estoy a plena disposición de lo que tú quieras hacer en mi vida, Señor. Quiero ser ese instrumento usado por medio del Espíritu Santo para hablar a esta iglesia, Señor. Toma mis cuerdas vocales, dame sabiduría y gracia para predicar tu palabra. Y a este pueblo, Señor, el temor y la reverencia, la atención correcta, Señor, el deseo de aprender, de conocerte más y de llevar a la práctica todo cuanto tú hables en esta mañana. Reprende toda obra de las tinieblas,
todo plan de Satanás, toda distracción, todo desánimo, todo desgano, que se vaya en esta mañana por el poderoso nombre de Jesús, y que solamente la presencia de tu Espíritu esté sobre nosotros y dentro de nosotros, para que esta palabra traiga libertad, traiga gozo y traiga la paz a nuestras almas, tal y como lo dices en este versículo que acabamos de leer, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El título para este mensaje en esta mañana es el siguiente: la paz de Dios. La paz de Dios. Y yo quiero introducir este mensaje en esta mañana haciendo una pregunta a cada uno de ustedes de manera individual. Y sería bueno que usted meditara en esta pregunta que yo le voy a hacer, justamente porque esta pregunta es lo que nos muestra el contexto de este capítulo 14. Si usted hoy supiera que va a morir, ¿cuál sería su mayor preocupación? Si usted hoy supiera que va a morir, este es su último día, está a unas cuantas horas de morir, ¿cuál sería su mayor preocupación? Bueno, creo que por naturaleza los seres humanos somos egoístas. Y es verdad que cuando nosotros tenemos una enfermedad, cuando estamos de pronto en una cama de hospital, gracias a Dios no me ha tocado, pero es lo más normal que pasaría por nuestra mente, es que vayan nuestros familiares, que nos animen, que nos den palabras de ánimo, de aliento, especialmente si vamos a morir. Quizás nosotros quisiésemos tener allá en esa sala de hospital a nuestra mamá, a nuestro papá, que nos hablen palabras bonitas. Quizás quisiéramos tener al pastor de la iglesia para que nos abra la escritura y a través de la palabra nosotros podamos recibir ese aliento, ese consuelo, sabiendo que estamos a unas horas de partir a una eternidad. Eso es lo más ideal. Si de pronto por nuestra mente pasara el preocuparnos por alguien, quizás nos preocuparíamos por un hijo, por una hija, por el papá, etcétera, etcétera, y empezaríamos a preguntar qué va a ser de nuestros hijos con relación al sustento diario, con relación a su vida de educación, con relación a su vida laboral a futuro y así. Normalmente nos preocuparíamos por esas cosas. Pero ¿cuántos de nosotros en nuestro último día de vida nos preocuparíamos por el estado de la iglesia y por el futuro de la iglesia? ¿Cuántos de nosotros lo haríamos en ese momento? ¿A cuántos de nosotros nos preocuparía, en primer lugar, el estado de la iglesia hoy? Y en segundo lugar, el futuro de la iglesia. Bueno, yo creo que solamente aquellas personas que actualmente les preocupa y tienen como prioridad la obra de Dios podrían decir: yo me preocuparía por eso. Porque es imposible que alguien que quizás tiene los ojos puestos en el aquí y en el ahora, justo en el último momento de su vida, pueda decir: sí, yo voy a preocuparme por la iglesia. La verdad no es algo lógico. Es en este contexto que Jesús les habla a sus apóstoles allá en el aposento alto. Jesús estaba a unas cuantas horas de morir en el aposento alto, teniendo una conversación con sus discípulos. Y escuche, ya Jesús había anunciado unas horas antes que uno de sus 12 apóstoles le iba a traicionar, le iba a entregar para ser apresado. Ya Jesús había anunciado públicamente que Pedro le iba a negar. Ya Jesús sabía de antemano que iba a ser juzgado en un tribunal totalmente falso y que siendo inocente, él iba a ser declarado culpable. Ya él sabía todo eso. Ya Jesús sabía que iba a ser azotado. Jesús sabía que iba a ser torturado. Jesús sabía que iba a ser escupido en su cara. Jesús sabía que iba a ser despreciado y burlado por los ancianos, por los sacerdotes y por todo el pueblo. Ya Jesús sabía
que iba a ser coronado como rey, pero con una corona de espinas. Y Jesús sabía que brutalmente iba a ser crucificado. Jesús sabía que iba a ser crucificado como el peor de los criminales. Jesús sabía que por causa del pecado iba a recibir la maldición sobre él mismo. De hecho, eso es lo que nos dice el apóstol Pablo allá en su carta a los Gálatas. En el capítulo 3, versículo 13, Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley al haberse hecho maldición por nosotros. Dice, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado sobre un madero. Cristo sabía que a causa del pecado de todos nosotros, Él se iba a hacer maldición. Y que como consecuencia de ser maldición por causa de nuestros pecados, el Padre en su naturaleza humana le iba a dar la espalda e iba a descargar todo el peso de su ira sobre él. Ya él sabía todo eso. Escuche, en este caso, aquel que les está prometiendo la paz a los apóstoles no es un simple ser humano, no es un hombre de carne y hueso. Tampoco es un ser creado como muchas sectas lo quieren hacer ver. No, el que está ahí en el aposento alto dando esa promesa es nada más y nada menos que el Dios encarnado. Es el Dios encarnado el que está haciendo esa promesa. Sin embargo, nosotros deberíamos mirar el estado de ánimo del Señor. ¿Cómo creen ustedes que estaba el Señor en su interior? Sabiendo todas aquellas cosas que ya habían acontecido y que estaban por acontecer, especialmente lo último que yo les dije, que Él iba a recibir todo el peso de la ira de Dios. Obviamente, su alma estaba turbada. Es algo natural que el corazón del Señor estaba turbado, su alma estaba triste. Tal y como Él lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27. Mire cómo les dice el Señor. El Señor dice, ahora está turbada mi alma. Y luego dice, ¿y qué diré? Padre, Padre, líbrame de esta hora. Mas para esto Jesús Mas para eso he llegado a esta hora. O sea, lo que el Señor les está diciendo es, mi alma está totalmente triste, pero ¿qué creen ustedes que yo voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. No, es para esta hora que yo he llegado, es para esta hora que yo he venido al mundo. O sea, el Señor Jesucristo ya sabía para dónde iba, de principio a fin. Y podemos ver unas horas más tarde al Señor allá en el huerto de Getsemaní haciendo la oración más agónica de toda su vida, la oración más agónica de todo su ministerio, una oración acompañada de sudor, acompañada de lágrimas y acompañada de sangre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esto es algo literal, no era que el Señor estaba fingiendo. Naturalmente él estaba triste en ese momento. Sin embargo, hay algo sobrenatural que nosotros debemos tener de vista en este pasaje. Escuche, el Señor estaba triste, estaba angustiado. El Señor estaba afligido en su corazón y sin embargo, la preocupación mayor del Señor no era el mismo, eran sus apóstoles. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que ellos estaban tristes a causa de su partida. Él sabía la tristeza que había en ellos. Él sabía que ellos se iban a sentir desamparados. Él sabía que ellos se iban a sentir huérfanos. Y por eso una de las cosas que Él le dice es, yo no los dejaré huérfanos. Estén tranquilos, yo no los voy a dejar huérfanos. Sobre ustedes va a venir el Espíritu Santo, el Consolador. El Señor en medio de la tristeza está consolando el corazón afligido de sus apóstoles. Qué grande es nuestro Dios, hermanos. Verdaderamente podemos ver la grandeza de nuestro Dios, que en medio de una situación como estas
puede consolar el corazón atribulado de sus apóstoles. Eso es algo maravilloso. Y es algo que solamente puede hacer el Señor. Ninguno de nosotros en una situación como esas podríamos consolar a otra persona. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, que por naturaleza estamos muertos en delitos y pecados, no podemos aguantar el recibir la ira de Dios sobre nosotros. No podríamos soportarlo. Interiormente nos consumiría el hecho de saber eso. Y Él está consolando a sus apóstoles. Él les está transmitiendo la idea de que no es cualquiera el que está prometiendo esa paz. Él está transmitiendo la idea de que Él es el Dios encarnado. Escuche, tenemos que mirar la sabiduría del Señor Jesucristo. Él está con ellos ahí. Y en el capítulo 14, en los primeros versículos, Él plantea una conversación que naturalmente los llevará a ellos a hacer una serie de preguntas para luego Él presentárseles como el camino. Para luego Él hacerse igual al Padre y al Espíritu Santo, para que ellos entiendan que el que está prometiendo es el Dios inmutable, que creó los cielos y la tierra, que no cambia y que nunca cambiará. Entonces, Él empieza hablándoles acerca de que se va a ir. Él les muestra el camino, pero sin embargo, ellos no saben cuál es el camino. Y en el versículo 6, Él les tiene que decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y les añade: nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cuál es la pregunta que desencadena esta realidad? Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y Él le dice: Felipe, hace tanto tiempo que yo estoy con ustedes y no me han visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y luego les dice: yo soy en el Padre. Lo que Jesús está diciendo ahí no es simplemente que el Padre está en Él y que Él está en el Padre. Lo que está diciendo es que son un solo ser. Son iguales. Es un solo Dios verdadero el que Cristo está mostrando en este pasaje. Mis hermanos, lastimosamente, muchos hoy en día creen que van para el cielo. Muchos hoy en día creen que van por el camino correcto, pero no van por el camino correcto. ¿Por qué? Porque muchos no creen que Jesucristo es Dios. Solo Dios puede llevarnos al cielo, mis hermanos, nadie más. Solo Dios puede llevarnos al cielo y nadie más. Por eso si hay un libro en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia que afirma la divinidad de Jesús, es este libro de Juan. Usted comienza leyendo el versículo 1. En el principio era el Verbo, Cristo. Y el Verbo era o estaba con Dios. Y luego finaliza diciendo: y el Verbo era Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios con nosotros. Y Pablo ratifica esta verdad hablándole a Timoteo y dice que grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Yo no sé qué Biblia leen aquellos líderes y creyentes de aquellas sectas que dicen que Cristo no es Dios. Usted va al capítulo 20, versículo 28, cuando Cristo resucita, se aparece a todos allá. Y Tomás, unos minutos antes, había dicho: si yo no metiere mi dedo en su mano, yo no creeré. Y el Señor le dice: venga, tranquilo, compruebe por usted mismo. Venga, meta su dedo aquí. ¿Y qué hace Tomás? Se postra de rodillas y le dice: mi Señor y mi Dios. Y por si fuera poco, Juan en el capítulo 20, en el versículo 31, narra el propósito por el cual el libro fue escrito. Y dice: estas cosas se han escrito para que conozcáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, el Mesías enviado. Y para que creyendo en su nombre tengáis vida eterna. Jesús tenía que transmitir la seguridad a sus discípulos de que esa promesa, en medio de un escenario
sombrío, turbado era real. Mis hermanos, seamos sinceros. No se puede hablar de paz en un mundo caído. La autoridad solamente la tiene nuestro Dios para hablar de esa paz en un mundo sombrío y caído. Seamos sinceros. ¿Qué siente usted cuando ve un político que se para al frente en medio de su campaña a decir, vamos a trabajar en la paz? Vamos a invertir tantos millones para conseguir la paz. Vamos a acabar con las bandas armadas, con el sicariato. Vamos a acabar con los asesinos, con los violadores. Mis hermanos, para que haya una paz en un mundo caído, nos tienen que exterminar a todos. Empezando por ellos, que se paran a dar discursos que ni ellos mismos se creen, mis hermanos. Para que haya una paz en el mundo tendríamos que ser exterminados también, usted y yo. Bueno, ahora que estamos en Cristo no hay necesidad de eso. En un mundo sin Cristo tendríamos que ser exterminados toda la raza humana, mis hermanos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir la paz de Dios? Porque, escuche, Jesús no prometió esa paz allá en el cielo. Él prometió esa paz en un mundo caído. Él prometió esa paz aquí en este mundo caído. ¿Cómo podríamos definir entonces esa paz? Escuche, la paz de Dios es la serenidad y la tranquilidad que Dios nos da a pesar de todo. Tienes abundancia, tienes a Cristo, tienes paz. No tienes dinero, tienes la nevera vacía, tienes conflictos familiares que no han de faltar, tienes a Cristo, tienes paz. Escuche, en la matemática de nosotros los cristianos existe una ecuación que debemos tener muy clara. Cristo, escuche bien, grábese esta ecuación porque hay que tenerlo claro. Cristo menos todo, perdón. No es así. Cristo menos nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. ¿Cuántos dicen amén? Es una realidad. Si tienes a Cristo, así no tengas nada aquí en la tierra, lo tienes todo. Pero si tienes todo aquí en la tierra y no tienes a Cristo, realmente no tienes nada. Estás en bancarrota. De hecho, Cristo, hablando acerca de eso, manifestó que el mejor negocio que puede hacer un cristiano o una persona en el mundo es tener a Cristo como Señor y Salvador. Él mismo dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Fama, reconocimiento, dinero, lujos, comodidades, viajes, etcétera, etcétera. Sin Cristo, Él dice, ¿de qué le sirve al hombre conseguir todo esto si finalmente pierde su alma? Y el Señor dice, ¿o qué precio pagará el hombre por su alma? No hay dinero que pueda comprar la salvación, mis hermanos. Usted puede tener todo el dinero del mundo y no puede comprar un segundo en la eternidad. Entonces, bajo este contexto que hemos mirado, este pasaje, podríamos decir, en primer lugar, que la paz de Dios no depende de las circunstancias. Vuelvo un poco más atrás. Hoy en día no podemos ignorar lo que pasa, por ejemplo, en Rusia, en Ucrania, que hay un conflicto entre esas dos naciones. Sabemos que han habido muchos muertos. Y quizás hay mucha gente que dice, bueno, para poder lograr esa paz que tanto necesitamos, vamos a exterminar a Rusia. La pregunta es, quitemos a Rusia del panorama. ¿Será que esa paz de la cual habla el Señor Jesucristo aquí la podemos conseguir quitando a Rusia del medio? Y yo le oraba al Señor mientras preparaba este mensaje y le decía, Señor, necesito una ilustración para que la iglesia me entienda al menos algo mínimo de lo que significa tener esta paz. Y bueno, el Señor me la dio ahorita. Escuche, mientras que yo cargaba a Sofía, la niña estaba durmiendo.
Y todos aquí cantábamos, los micrófonos estaban a alto volumen, el sonido, todos estábamos cantando. Yo, desde allá yo gritaba, gloria a Dios. Y esa niña, bien dormidita, les digo, no se despertó en todo el culto de alabanza. El ruido no perjudicó el sueño de la niña. Eso es lo que este pasaje nos quiere transmitir. En medio del ruido del mundo, en medio de tantas malas noticias, asesinatos, robos, violaciones, terremotos, huracanes, tsunamis, abortos, separaciones, divorcios, mentiras, engaños y todo lo que usted quiera sumarle a la lista. En medio de todo esto se puede tener paz. Amén, se puede tener paz. Pero esa paz no depende del ser humano. Esa paz no depende del ser humano. Escuche, esa paz solamente depende de Dios. Esa paz viene directamente del cielo, viene directamente de lo alto. Por ende, ningún ser humano puede lograrlo sin que Dios así lo permita y lo determine. La paz viene solamente cuando el pecador es perdonado. Escuche bien esto. La paz solamente llega cuando el pecador verdaderamente es perdonado. Por eso el salmista, allá en el capítulo 32 del libro de los Salmos, versículo 1, él comienza diciendo: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquel sobre los cuales sus pecados han sido borrados. Ese verdaderamente es bienaventurado. Y esa palabra bienaventurado tiene una serie de connotaciones. Una de ellas, y creo que es la que más me gusta, porque veo que verdaderamente es un significado real. Cuando Dios te dice bienaventurado, no te está diciendo simplemente que eres una persona alegre, no. Te está diciendo que eres eternamente feliz, porque una vez Dios te perdona, cambia por completo tu futuro. Cuando Dios te perdona, cambia tu futuro por completo, porque nadie te puede quitar la salvación que ya Dios te dio. Dios mismo hace que tú perseveres con gozo y con alegría y con gratitud hasta el final. Ese es el Dios de la Biblia. No es un Dios que te da y te quita al otro día. No es un Dios como tú que le das el bombón al niño y si se maneja mal se lo vuelves a quitar. Sí sabemos que Dios disciplina a aquellos que no quieren caminar. Eso sí es una realidad. Entonces podríamos decir que la paz viene solamente de Dios. Escuche, la paz viene cuando el pecador es perdonado, cuando el pecador queda sin deuda en el tribunal de Dios. Y ya hemos hablado muchas veces acerca de lo que es la justificación en este lugar. Hemos dicho que la justificación consiste en que en el tribunal de Dios, que obviamente tiene que haber justicia, porque Dios no es un alcahuete, Dios no es un alcahuete que tolera el pecado. Dios no tolera el pecado, Dios tiene que castigar el pecado, pero ya hubo uno que se presentó en el tribunal de Dios y dijo: Padre, yo ya pagué en la cruz del Calvario por fulano, perano, sultano, megano. Yo ya pagué por ellos. Padre, ellos no tienen una deuda porque yo derramé mi sangre por él y porque yo le puse el sello del Espíritu Santo. Por eso, escuche, el apóstol Pablo, hablando en su carta a los Romanos capítulo 5 versículo 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Es por medio de Cristo que usted y yo podemos ser justificados gratuitamente en el tribunal del cielo. Dios tiene que pagar, Dios tiene que cobrar el precio del pecado. Tiene que haber al menos uno que pague. Y hubo uno que se presentó como el Cordero perfecto y en el altar del sacrificio de la cruz fue totalmente inmolado por usted y por mí. Escuche, Dios en su sabiduría infinita inspiró a Isaías 700 años antes
de que el Mesías viniera y tocara el suelo de esta tierra. Y hablando acerca de él, en el capítulo 53, versículo 5, dijo lo siguiente: mas él, hablando acerca de Cristo, fue herido por nuestras transgresiones. Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo, escuche bien esto, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Grábese esto, mi hermano, si usted es salvo, si usted ya vino a Cristo en arrepentimiento y fe y tiene el Espíritu Santo morando dentro de usted, escuche, grábese esto: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él pagó un precio muy alto. ¿Sabe qué es lo primero que los políticos prometen para hablar acerca de la paz? Dicen: vamos a invertir tantos billones de euros. Y nunca consiguen la paz. Cristo no invirtió millones de euros. Pedro mismo nos dice que fue con su sangre preciosa, sin mancha y sin contaminación, que está por encima del oro y la plata, que Él compró nuestra paz. Fue solo de esa manera que Él compró nuestra paz. Por eso, si aquí en esta mañana hay algún amigo que nos visita, o alguien que ya lleva tiempo de congregarse, pero aún no es salvo, pero aún no tiene la paz de Dios en su corazón, venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay oportunidad mientras estamos vivos. Sumérgete en la sangre del Cordero y Él te limpiará de toda la culpa de tu pecado. Sumérgete en la sangre del Cordero y Él te limpiará de toda la culpa de tu pecado. Te hará su hijo y pondrá sobre ti el Espíritu Santo. Escuche, solamente se tiene la paz de Dios cuando se tiene el Espíritu Santo morando adentro. Por eso el versículo 26 que en esta semana mirábamos, que es el versículo anterior a la promesa de la paz, el Señor Jesucristo les dice a ellos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz viene como consecuencia de tener el Espíritu Santo. ¿Cómo qué? Como maestro, como consolador, como quien nos enseña y nos recuerda todas las cosas. No hay otra manera de tener la paz de Dios. Si no tienes el Espíritu Santo, es porque no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Si no tienes el Espíritu Santo como maestro, como aquel que te consuela, te dirige y te recuerda todas las palabras de Cristo, no tienes la paz del Señor. Esto era claro para el salmista, para el profeta Isaías, quien en el capítulo 26, versículo 3, mire lo que nos dice. Hablando acerca del Señor, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces esto significa que la labor del Espíritu Santo es traer las palabras de Jesús a nuestra vida, que nosotros meditemos en ellas para poder perseverar. Usted puede ir a la Escritura, usted puede leer una porción de la Escritura y empezar a meditar. Uy, ¿qué es lo que me está enseñando este texto? Ah, sí, este texto me enseña que Dios es santo, pero si vives en pecado no pasa nada. No se trata simplemente de meditar todo el día en Dios, se trata de obedecer lo que estoy meditando. Tú puedes leer un pasaje en la carta a los Efesios que dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y estás aborreciendo tu propia carne, estás maltratando a tu esposa, estás hiriendo diariamente su corazón.
No estás proveyendo para sus necesidades. La estás humillando, la estás pisoteando. No se cumple esa palabra de Isaías en tu vida. Si tú eres un hijo, en esta iglesia tienes tus padres y lees textos del Antiguo Testamento como Proverbios, donde dice, hijo mío, no ignores, no desprecies la corrección. Y tu papá te quiere corregir a través de la Escritura, tu mamá te quiere corregir a través de la Escritura y te enojas. Así todo el día medites en ese texto, no se cumple para ti. No hay paz de Dios para el impío. Y el impío es todo aquel que rechaza el mensaje del evangelio. El impío es aquel que ha declarado una rebelión abierta contra Dios y no obedece su palabra. Así te la memorices toda de Génesis hasta Apocalipsis. Si no la obedeces, no vas a tener la paz de Dios, porque la paz de Dios viene como consecuencia de obedecer las palabras de Cristo reveladas en la Escritura. Esa es la realidad. Por eso luego a este versículo en el que tomamos, el Señor les dice, la paz les dejo, mi paz os doy. Escuche, era normal en aquellos tiempos que alguien que fuera padre de familia o que fuera un líder espiritual que se convertía en un padre espiritual, cuando fuera a irse, dejara una herencia. Podemos ver el hijo pródigo. Este muchacho se adelantó a la herencia del padre. Y el padre, quizás gozando de buena vida, de buena salud, quizás un padre bien alentado, y este muchacho osadamente le dice, padre, yo te amo mucho, pero te voy a velar hoy mismo, dame la herencia. Le pidió la herencia, y el padre muy, no sé ni qué decir, le da la herencia al muchacho para que vaya y la malgaste. El padre no se iba a morir todavía. Pero sí podemos ver en la antigüedad un caso que sí nos puede aplicar más para este versículo. Cuando Elías iba a ser llevado al cielo, Elías ya sabía de qué manera Dios lo iba a llevar. Increíble. O más bien, increíble no, hay que creer. Extraordinario, sorprendente, maravilloso que Dios le haya revelado al profeta que se lo iba a llevar. ¡Wow! Eso es increíble. Y con esa tranquilidad Elías le dice a Eliseo, que era su sucesor, le dice, bueno, hoy voy a ser quitado de ti. Pídeme solamente una cosa, y la condición para recibirla es esta. Si usted ve con sus ojos físicos, cuando yo sea arrebatado y llevado al cielo, se le cumplirá lo que usted pida. Y Eliseo, digo yo, y el hombre, yo quiero que usted me dé esas 12 yuntas de bueyes que tiene en la finca. No olvidemos que Elías era un campesino. Le dijo, yo quiero la huerta, la platanera. Yo quiero ese sembrado de maíz. Eso fue lo que le pidió. Le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu, del espíritu que hay en ti. Y escuche, yo he escuchado personas interpretar ese texto y decir que Eliseo en el momento quería ser más grande que Elías. Que él lo que quería era menospreciarlo porque quería ser mejor que él. No, mis hermanos, mala interpretación de la Escritura. ¿Saben por qué? Porque Elías tenía una escuela de profetas donde estaba formando algunos profetas para el ministerio. Pero Eliseo era su primogénito, era su primer hijo espiritual. ¿Y sabe qué es lo que Eliseo le está diciendo? Como yo soy el primogénito, yo quiero la mitad de la herencia para mí. Estoy reclamando la mitad de mi herencia. Por eso pidió la doble porción del espíritu de Elías. Este hombre, Eliseo, perseveró hasta el final y recibió la promesa. ¡Wow! Eso es impresionante. Y aquí el Señor les está diciendo, bueno, ustedes son mis hijos espirituales, yo ya voy a ser quitado de ustedes, ya me voy. Yo sé que están muy tristes, pero yo les voy a dejar una herencia. Felipe, para ti la Toyota Fortuner. Mateo,
a ti te voy a dar la hacienda Nápoles. Cierto que eso fue lo que hizo el Señor, les dejó toda la herencia terrenal. Porque como el Señor tenía los ojos puestos aquí en la tierra, entonces Él empezó a repartir la camioneta, la hacienda, el restaurante, el edificio, la mansión, los carros, ¿cierto? Él les dio lo que ellos en ese momento necesitaban, la paz, porque estaban turbados, porque tenían los ojos puestos aquí, porque ellos estaban llenos de egoísmo, porque aún no entendían la obra redentora de la cruz. Solamente pensemos en Pedro. Jesús le dice, yo voy a ir a Jerusalén y voy a morir. Y Pedro, ¿qué le dice? No, Señor, no, en nada te acontezcan estas cosas. Señor, tenga misericordia de usted mismo, ¿cómo va a morir? Pedro no estaba pensando en la obra redentora de la cruz porque aún no la entendía. Pedro estaba pensando de manera egoísta. Y cuando nosotros pensamos de manera egoísta, nuestro corazón se llena de turbación, se llena de inseguridad, se llena de miedos. Jesús estaba pensando en todos ellos y en todos nosotros. Tan así es, mis hermanos, que en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51, mire lo que nos dice el escritor. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, él ya sabía. A él no lo tomó ese día de su muerte por sorpresa. Mire lo que dice. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él no titubeó, mis hermanos. Él no titubeó, él no la pensó dos veces, él no dijo, no, pero es que me van a clavar, me van a escupir, me van a poner una corona de espinas, el Padre va a derramar toda su ira sobre mí. No, él no pensó en eso. Ya él sabía desde antes de la fundación del mundo que era el Cordero que el Padre había determinado para salvar la raza humana caída del pecado, de la esclavitud del pecado. Ya él sabía eso. Él tenía determinación. Ahora le pregunto a usted, iglesia, de manera individual una vez más. ¿Tienes esa misma determinación para servir a ese Dios que te ha salvado? ¿Tienes esa misma determinación para servir a ese Dios que te ha salvado? ¿Tienes esa misma determinación que hubo en Cristo Jesús para salvarte a ti? ¿Tienes esa misma determinación para vivir en santidad? ¿Tienes esa misma determinación para predicar el Evangelio? ¿Tienes esa misma determinación para dar un buen testimonio en tu casa, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio? Eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día, determinación. Pero escuche, la determinación no va a venir hasta que la paz del Señor repose sobre nosotros. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque justo esa paz que el Señor nos ha dado a nosotros tiene un gran enemigo, tiene un gran opositor. ¿Y sabe cuál es ese opositor? El Señor lo menciona en el mismo versículo 17. Dice, luego de Él hacer un contraste entre la paz que Él da y la paz que da el mundo, Él finaliza diciendo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El temor, escuche, el temor es el peor enemigo de la paz. El temor a sufrir, el temor a ser despreciados, rechazados por ser cristianos. El temor a veces mismo a abandonar nuestro propio pecado. Hermanos, yo le voy a hacer una pregunta a usted, obviamente no responda, pero ¿cuántos de ustedes todavía están luchando con ese pecado que saben que Dios aborrece y no lo han querido soltar? ¿Cuántos tienen que luchar con el mismo pecado y día tras día tienen que estar pidiendo perdón por el mismo pecado? ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama obstinación.
Nosotros tenemos que ser determinados, o somos cristianos o no somos cristianos. No hay término medio para la iglesia, no hay opción de tener un pie en la iglesia, de tener un pie en el mundo, de dar buen testimonio hoy y mañana vivir de manera contraria a la Escritura. No hay opción, porque Cristo siempre tuvo determinación. Esa es la grande realidad. Hay un contraste que vemos aquí en este versículo entre la paz que nos da el mundo y la paz que nos da Dios. Entonces la paz que nos da Dios, el mundo consiste en esto: cuánto tú tienes, cuánto tú vales. Si no tienes nada, no vales nada. Ese es el concepto que el mundo tiene de la paz. Tienes un buen empleo, tienes paz. Tienes la nevera llena, tienes paz. Tienes propiedades, tienes paz. Gozas de buena salud, tienes paz. Tu familia está bien, tienes paz. Pero la paz que Cristo da es todo lo contrario. Podemos ver un ejemplo en el Antiguo Testamento. Solamente mire a Job. La Escritura, hablando acerca de Job, dice que era un hombre recto, temeroso de Dios, ¿y qué más? Y apartado del mal. Este hombre un día pasó de ser el hombre más rico del oriente a ser el hombre, humanamente hablando, más desdichado de la tierra. En un mero día perdió todo, inclusive perdió todos sus hijos. Todos sus hijos los perdió. Y encima de que tiene esta gran pérdida, luego viene sobre él una enfermedad maligna. Y adicional, como si fuera poco, como si faltara algo, viene su linda esposa y le dice: ¿aún mantienes tu integridad? Sin embargo, ¿cuáles son las palabras con las que le responde? Como una mujer necia has hablado. Y le dice: ¿qué? ¿Qué? Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo vamos a recibir. Eso es un hombre con carácter y determinación. Solamente imagínese usted con 10 hijos. Y Job no era un padre que mostraba tener poco amor por sus hijos, porque ¿sabe qué dice la Escritura en el libro de Job? Que cuando sus hijos se reunían a hacer banquete, al siguiente día él iba y ofrecía sacrificio delante de Dios por cada uno de ellos. Y el texto dice: por si acaso hubieren pecado. ¡Wow! Eso es un hombre que ama a sus hijos. Y sin embargo, en un día común y silvestre, los tiene a todos ahí en un ataúd. Solamente imagínese que es usted. Tienes 10 hijos, los amas a todos, tienes mucho dinero para tenerlos bien, los tienes bien, la mejor educación, el mejor vestido, la mejor comida, y por encima de todo, con tu testimonio y estilo de vida, le has mostrado a esos 10 hijos lo que es el temor reverente delante de Dios. Y luego, por voluntad de Dios y por petición de Satanás, se mueren todos 10. Estás en la sala de velación delante de 10 cuerpos y esos 10 cuerpos son tus hijos. ¿Reaccionaríamos de la misma manera nosotros? ¿Retendríamos nuestra integridad delante de Dios después de eso? Hay que pensar en que si este hombre pudo hacerlo, nosotros también. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos sido rescatados del pecado y la maldad por medio de la sangre de Jesucristo y hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? Que nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino que hemos recibido un espíritu de poder y de dominio propio. Job tenía dominio propio, mis hermanos. O sea que si Job pudo hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. Pero el ejemplo lo tenemos aquí en nuestras narices en este texto. El Señor, después de tener un día lleno de turbación, les transmitió y les ofreció esa paz. ¿Cuál paz? La que Él mismo tenía. Mis hermanos, es que uno no puede dar nada que no tiene.
Uno no puede ofrecer lo que no tiene como garantía de que otra persona lo vaya a recibir. Pero Cristo sí tenía la manera de garantizar esa paz. ¿Qué pasó allá en la barca cuando se desató la tormenta? El Señor estaba durmiendo, así como estaba Sofía ahorita. Cansado, como quizás estaba Sofía ahorita. Y los discípulos turbados, llenos de miedo. El contraste, el enemigo de la paz apareció ahí. Llenos de miedo, turbados. Van donde el Señor y le reclaman: Señor, usted no se ha dado cuenta que nos vamos a morir ahogados. Escuche, eran expertos nadadores, pero usted puede imaginarse qué tipo de tormenta se desató. ¿Y acaso no es lo que tenemos que enfrentar nosotros diariamente? Escuche, si usted mira una tormenta con la cual usted y yo tenemos que lidiar día tras día, mírese adentro de usted mismo. Mire su propio pecado. Eso es una tormenta que tenemos que enfrentar día tras día. Muchos menosprecian el enemigo que tienen adentro. Muchos se creen autosuficientes y por eso no oran. Muchos se creen autosuficientes y por eso no van a la escritura y tampoco se congregan. Porque ellos creen que el enemigo que tienen adentro es un enemigo que hace tregua. Es un enemigo con el cual pueden hacer un tratado de paz. No nos engañemos a nosotros mismos. Con ese enemigo nunca jamás vamos a poder conciliar. Hay que pelear contra ese enemigo. Y adicional a eso tenemos el mundo y a Satanás. Nos parece poco esa tormenta que tenemos por delante, con la cual tenemos que luchar. Pero solamente cuando peleamos de la mano de Cristo nosotros podemos hacerle frente a ese enemigo llamado temor. Por eso Cristo dice: no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Solamente existe, o más bien existen varios medios de gracia que Dios nos ha dado y yo creo que ya todos los conocemos. Pero el medio más eficaz en el momento y circunstancia adversa donde viene el temor, no solamente viene el temor, viene la duda, viene la desconfianza, la incredulidad, se manifiesta el viejo hombre en algunos momentos. ¿Qué tenemos que hacer cuando eso pase? Mis hermanos, tenemos que ir a las rodillas. Tenemos que ir en debilidad ante aquel que es lo suficientemente grande y fuerte para ayudarnos. Por eso Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7 les dice: por nada estéis afanosos. Y esa palabra afanosos se traduce en varias maneras. Número 1, es ansiedad. ¿Cuántas veces nosotros estamos afanados por conseguir? Y empezamos a decir: no, es que yo tengo muchas deudas, es que yo no puedo, entonces tengo que trabajar más duro y tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello y me tengo que involucrar en este negocio y me tengo que involucrar en aquel otro porque necesito más entradas. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces hasta buscamos alianzas con gente inconversa para salir del apuro en el que estamos? ¿Cuántas veces estamos afanados para convertir a nuestra familia? Porque creemos que somos nosotros y entonces pensamos que si nosotros no estamos ahí, entonces la familia no va a venir a Cristo y a veces los hostigamos. ¿Cuántas personas hay que ven un familiar tomándose una cerveza en la calle y se le van? ¡Hijo del diablo! Usted es un mundano, usted es un carnal, y terminan de matarlo. Mis hermanos, si hay algo que no nos debe escandalizar a nosotros en la vida cristiana, es el pecado de los que no son cristianos. Y si no, evalúese usted quién era antes de venir a Cristo. Es que usted cuando no era cristiano, usted iba a la Biblia. Usted oraba. Usted se congregaba. Usted peleaba contra su pecado cuando no era cristiano. Y entonces, ¿por qué hacemos eso con las personas que no tienen a Cristo? ¿Por qué les reclamamos el hecho de que ellos vivan una vida pecaminosa? Es lo normal. Y entonces a veces pensamos que a punta de cantaleta la familia se va a convertir.
es el peor error que podemos cometer. La única labor que debemos hacer nosotros para que la familia se convierta es predicar el evangelio de dos maneras. Número uno, presentando la escritura. Número dos, con el ejemplo. No hay otra manera de hacer que nuestra familia se convierta, mis hermanos. Pero también esa palabra ansiedad se traduce como turbación. A veces estamos turbados. ¿Por qué? Por las circunstancias que tenemos que atravesar. Mis hermanos, por algo el Señor dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Es porque Él sabía. ¿Ustedes creen que en la mente de Cristo no había una claridad de lo que significa la palabra tribulación? ¿Pero qué nos dice Él? No teman, yo ya vencí al mundo. O sea, hay que ir a Cristo, porque Él ya venció. Y entonces Pablo sigue diciendo, por nada estéis afanados, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante del Señor, delante de Dios en toda oración. Escuche, oración y ruego. Mis hermanos, cuando usted se presenta delante de Dios para orar, usted se presenta con ruego. Uno de los atributos que más ignoramos cuando nos acercamos a orar es la soberanía de Dios. ¿Sabe algo? A veces vemos a Dios tan pequeño, tan insignificante, que nos acercamos a Él a orar de cualquier manera. Y a veces hasta le reclamamos, si usted no me da aquello, entonces yo no hago esto. Si no se convierte en mi familiar, no vuelvo a la iglesia. Si no me das un empleo, no vuelvo a orar. Si para este fin de semana no tengo una muda de ropa para estrenar, entonces yo no me congrego. Y así nos ponemos en ese plan. Y peleamos contra Dios. Y yo me imagino al Señor. O sea, solamente el hecho de imaginarnos que nuestro Dios, escuche, trasciende toda su creación. Está por encima, está por debajo, está por los lados de su creación. El Señor cubre toda su creación, solamente imagínelo así. Y usted diciéndole, si no me da los zapatos de marca, no me congrego. ¿Qué cree usted que piensa el Señor cuando usted hace eso? Yo voy a usar un término grosero, pero es muy probable. ¿Y a mí qué me importa? ¿Quién es el que pierde si no se congrega? ¿Quién es el que pierde si no ora? ¿Quién es el que pierde si va a la Biblia? No es usted. Ahora, esa no es la mejor manera para estar viendo a Dios siempre, como alguien que está por encima de nosotros, aunque hay que hacerlo. Pero también hay que mirar a ese Dios que está por encima de nosotros. Escuche, dejando su trono de gloria, dejando la adoración de los ángeles, haciéndose humano como nosotros, suficiente humillación para el Creador infinito del cielo y la tierra. Hasta ahí es suficiente la humillación. Sin embargo, Pablo dice que no le importó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y dice que una vez hecho como nosotros, se humilló hasta la muerte. Y recalca, y muerte de cruz. Cristo no murió de un infarto. Cristo no murió de un balazo. Cristo no murió ahogado. Murió en la cruz. Se hizo maldición por nosotros. Solamente piense usted si eso no es un ejemplo de grandeza. Ver a Cristo en debilidad, muriendo en una cruz, es el mejor ejemplo de grandeza. Por eso en el aposento alto, cuando empezó a lavar los pies de sus discípulos y Pedro le dijo, no me lavarás los pies, le dice, listo, no tienes parte conmigo.
Y luego más adelante les dice a todos, ustedes vieron lo que yo acabo de hacer, vieron cómo uno a uno les lavé los pies. Sí, Señor, sí vimos. Eso lo hice para que ustedes luego lo hagan. Ahora no vaya a coger una toalla y después venga, pastor, es que le voy a hacer un pedicure. No. Eso habla del ejemplo de servicio que Dios nos dio a cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es una de las mejores formas de usted manifestar la paz de Dios? Cuando usted sirve en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la paz es una compañera de la gratitud. La paz es una compañera de la fe. La paz es una compañera de la esperanza. Y cuando usted y yo servimos a Dios dentro de la iglesia, cuando servimos a todos y cada uno de los hermanos, estamos manifestando que hay una esperanza en nosotros que nunca será cortada, porque nosotros, la iglesia, esperamos a aquel que le dijo a los apóstoles, yo me voy, pero no me voy a ir de vacaciones, yo no voy para Cancún, yo no voy para Acapulco, yo no voy para las Islas Margarita de paseo, de tour, a tirarme un clavado allá, no. Él dijo, yo me voy, pero voy a ir a preparar moradas para un día venir y tomarlos para mí mismo. Cuando nosotros tenemos esa paz de Dios y servimos, estamos diciendo, Señor, en este mundo que está lleno de aflicción, en este mundo que está lleno de maldad, lleno de pecado, yo disfruto tu paz porque sé que un día, cuando tú vengas por nosotros como iglesia, nos vamos a ir contigo. O si me llamas de manera personal, a través de la muerte, Señor, me voy contigo para esa morada que tú mismo has preparado para mí. Y yo le pregunto, ¿usted verdaderamente cree todo esto? ¿Usted verdaderamente cree todo esto? Usted vive a la luz de esta realidad. Usted disfruta la paz de Dios todos los días de su vida. En la escasez, en la abundancia. En la enfermedad y en la salud. No simplemente hay que hablarlo y confesarlo, hay que vivirlo. Hoy el Señor está haciendo un llamado a la iglesia por medio de este versículo que leímos. Y el llamado que el Señor hace a la iglesia es que corramos a los pies del Salvador. Corramos con toda libertad a los pies del Salvador, porque Él ofrece una paz que solamente Él puede dar. Porque Él la ganó en la cruz del Calvario, allá Él la ganó. Eso no se lo dieron a Él gratis, le costó su vida, le costó su sangre. Le costó la ira de Dios sobre sus hombros, sobre sus espaldas. A nosotros no nos costó nada, mis hermanos. No nos costó nada recibir la salvación. A Él le costó todo. Pero hoy podemos disfrutar esa paz de Dios en nuestra vida si venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, si dejamos de lado nuestro egoísmo, si dejamos de lado nuestro orgullo, si dejamos de lado nuestra rebeldía, si empezamos a vivir una vida para la gloria de su nombre, si empezamos a usar verdaderamente los medios de gracia que se nos han sido dados y empezamos a vivir para Él. Que hoy sea una nueva oportunidad para darle gracias a Dios por su bendita palabra, porque muestra a través de ella la misericordia hacia nosotros. Que hoy sea un día para darle gracias a Dios por el Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros, el cual es el sello de garantía de la eternidad que Él compró en la cruz del Calvario. Que podamos seguir yendo a la Escritura, para que Él nos pueda recordar todo lo que leemos día tras día, que cuando venga ese momento difícil, vengan las promesas de Dios a nosotros y podamos decir, aunque esté enfermo, aunque no tenga dinero, aunque no tenga trabajo, aunque mi familia todavía no se haya convertido, usted y yo podamos decir lo que dijo Pablo a los romanos, porque estoy seguro que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una más excelsa o un más excelso peso de gloria.
Que lo podamos decir con toda la convicción, sin importar en la circunstancia, la situación que estemos atravesando, tengamos la paz de Dios. ¿Por qué? Porque un día, cuando partamos de este mundo, podremos disfrutar toda una eternidad con nuestro glorioso Salvador, quien murió y se entregó por nosotros. Que esa sea la motivación para que usted y yo todos los días, al levantarnos, sin importar la situación, la circunstancia que estemos atravesando, podamos despertarnos con una palabra de gratitud hacia nuestro Dios. Que podamos despertarnos con una palabra de alabanza. Mis hermanos, tenemos un grupo de WhatsApp. Use ese medio de gracia para manifestar que usted vive agradecido con Dios. Para alentar a los hermanos. Porque de seguro todos tenemos una pelea diaria. Porque de seguro todos tenemos una carga diaria. Pero si nosotros nos alentamos los unos a los otros, si nos motivamos los unos a los otros, podemos llevar esta carga juntos. Y juntos poder partir un día a la eternidad con nuestro glorioso Salvador. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su santa y bendita palabra. Que el Señor nos siga ayudando a perseverar, teniendo su paz en nuestra vida diaria y manifestándola a un mundo que está lleno de turbación, lleno de confusión, y un mundo que se deteriora y se pierde y va para una eternidad en el infierno. Que el Señor nos ayude a ser luminares en medio de todo.